Fabricadores de tiempo, la profesión del futuro. Es el tema que hablaremos de hoy. ¿De qué consta esta profesión? Pues es una profesión que no es nueva, pero está tomando impulso con el tiempo y sin duda con el tiempo ya va a haber una profesión con este nombre y universidades específicas con estas carreras. Y comenzamos. Y esto es de todo con nada. Bueno, todólogos, todólogas, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí otra vez. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Si es tu primera vez, suscríbete, por favor. Eso me ayuda demasiado para seguir con esta locura. Y bueno, empecemos. Un pequeño acápite de lo que es el tiempo, porque me parece algo muy interesante también dentro de lo que es esta profesión. Y bueno, las personas dentro de la evolución, al principio notaron que sí o sí necesitaban una unidad o medida de tiempo. ¿Y cómo lo hacían? A través de las sombras. La sombra era muy, muy importante para determinar cuándo empezaba el frío, cuándo empezaba el calor, cuándo se sabía que iban a llegar las lluvias o no. ¿Por qué? Porque la sombra de las cosas de las personas primitivas que todavía no habían inventado el fuego o después de él, era importante esto, es porque pese a que esté muy nublado y no haya sol, siempre había una muy muy escasa sombra en la cual ellos se guiaban. Los horarios determinados en que determinados animales salían, determinados animales se escondían, determinados animales dormían para cazarlos y vivir de esto antes de que la agricultura como tal se estableciera. Así que el tiempo siempre fue muy, muy, muy importante. Y a través del tiempo y las civilizaciones fueron empezando a evolucionar. El tiempo ya no se medía solo por la sombra que daba, sino por los astros. Los astros fueron muy importantes. Y tenían varios calendarios, no solo uno. Como por ejemplo los aztecas o el imperio del Inca, tenían más de un calendario. Un calendario era para la agricultura, un calendario era para adoración a los dioses, otro calendario eh, era específicamente del clima para saber cuándo iba a llover y cuándo no, y eso cómo afectaba a las ciudades para almacenar el agua, para que después sirva al calendario de la agricultura, que era cuándo era adecuado sembrar o no, porque se determinaba a través del calendario el clima. Y depende del clima, la humedad y las reservas de agua que hacían para que tengan productos. Así que el tiempo siempre fue muy, muy, muy importante. En el caso del Inca, el calendario más importante se llamaba el Intihuatana, que el imperio Inca, para los que no saben, está situado en el país en el que vivo, que es Perú, que fue no una de las culturas más antiguas, pero sí la más importante y la que más creció, y que actualmente, bueno, en la actualidad todavía existe uno o dos pueblos que son netamente originarios desde esa época, y que bueno, su expansión fue tan grande en Sudamérica que estaban casi al mismo nivel en cuestiones de cultura que en el mundo europeo. Lo que les faltó desarrollar un poco fueron los mecanismos o las cosas mecánicas para mejorar. Pero yo estoy seguro que con el tiempo si nadie hubiera invadido al imperio inca, se hubieran desarrollado los mismos mecanismos que tenía Europa, como relojes, máquinas, etcétera, etcétera, y los hubieran posiblemente superado. Pero bueno, el tiempo siempre fue tan importante y el tiempo global que nosotros manejamos, como los días, las horas, es lo que determina todo eso, fue establecido por los romanos. Y lo que conocemos el día entero de 24 horas, que está dividido en horas, minutos y segundos, como ya les dije, lo establecieron los romanos. ¿Cómo establecieron la cantidad de horas, minutos y segundos?
pues matemáticamente, porque los romanos se dedicaban mucho a la filosofía y a la matemática, dividiendo el día entero en 86.400 partes. Dividiendo esto, sacando cálculos, sacaron 24 horas 24 horas en un día, los 60 minutos que tiene una hora y los segundos que tiene cada minuto. Y a partir de ahí ya se empezó a estructurar oficialmente en todo el mundo, porque se popularizó este calendario, la medida de tiempo. Y a partir de ahí es que tenemos los primeros relojes que nos indicaban exactamente qué hora era. Entonces las personas ya no tenían que fijarse. ¿Cuál fue la importancia de esto? Las personas ya no tenían que salir afuera para ver si el clima era bueno o era malo, y depende del clima determinar el horario, porque incluso se creaban relojes donde posteriormente a los relojes sencillos que nosotros conocemos, que solo tienen hora, minutos y segundos, también se fabricaron relojes en los que se determinaba no el tiempo exacto, pero un tiempo determinado en los días en que era nublado y los horarios, que eran relojes muy, muy, muy completos, que no se usaba tanto en las casas, se usaba más en el mar, porque la economía que movía el mundo en ese entonces, el mundo romano, era la economía de la pesca y de transferir los alimentos y los materiales, las telas, etcétera, etcétera, a través del mar. Entonces, estos mecanismos se diseñaron más para el mar, pero las personas que eran muy ricas obviamente las usaban dentro de sus casas. Así que sí, también existían mecanismos complejos que determinaban qué días iba a estar más o menos nublado, según los relojes, y aunque creo no, sí tenían su cierta lógica, y no es que le atinaban, sino simplemente estaban basados en mecanismos que determinaban las estaciones. Y bueno, todos saben que donde viven hay fechas específicas donde está nublado y fechas específicas donde no. Pero eso fue después. El reloj más antiguo que tenemos se encuentra en la catedral de Salisbury en, déjeme recordarme, Wiltshire, sí, en Wiltshire, el Reino Unido. Este es un reloj mecánico que todavía funciona y está hecho en fierro forjado, y se construyó en 1386. Este reloj, que todavía funciona, es entre comillas el epicentro de la cual todos los otros relojes se fueron construyendo. Ya existían otros modelos y prototipos, pero este todavía perdura. Así que, como no se sabe mucho de este tipo de mecanismos, se considera que fue el que inspiró a otros relojes y otros relojeros para que existan. Ahora, este es un reloj gigante, no es un reloj que se pueda llevar, es un reloj grande. Y a partir de este reloj empezaron a surgir casas relojeras. En ese tiempo se llamaban así, casas relojeras, para minimizar estos mecanismos. Y es donde empezaron a surgir los relojes, los famosos relojes de bolsillo. Como dato importante, antes de los relojes de bolsillo existían otras medidas, como eran los relojes de arena, pero jamás se llegó a saber de un reloj de arena que dure 24 horas. ¿Por qué? Porque el peso interno de la arena hacía que exista una modificación constante en el que no se podía medir más allá de las 5 horas. Así está sellado internamente el reloj. Y estos relojes, pese a que estaban muy cerrados o sellados dentro del vidrio, la arena no hacía mediciones más allá de este tiempo. Por eso es que no existían relojes
de arena de más de 24 horas, además de que serían muy grandes y pesados y demás. Como dato interesante, hasta el día de hoy, pese a que existen empresas que fabrican relojes de arena, tampoco he encontrado ni en internet, ni en ninguna parte, ni he visto, ni he escuchado sobre relojes de arena, que sería muy interesante, que de 24 horas, justamente por la variación de peso que existe, por los granos que van cayendo en la cintura del reloj. Y esta variación hace que por eso no exista, porque no son muy fiables. Su fiabilidad es más de... O sea, en vez de dar 24 horas exactas, dan 24 horas y media, 25 horas y va variando. No son exactas. Y como era inexacto, no se llegó a desarrollar en los relojes de arena un mecanismo que haga que cuando la arena se termine o se esté por terminar, esta se voltea automáticamente y así todos los días sepas más o menos qué hora es por la caída de la arena, que es simplemente en un costado del reloj de arena. Tú ponías las marcas y sabía más o menos la hora que era sin necesidad de salir. Era todo un logro saber la hora sin necesidad de salir de donde dormías. Recordemos que en ese entonces las casas casi no tenían ventanas por las estructuras mismas, las paredes eran gruesas. Entonces era todo un lujo saber en qué posición estaba el sol afuera, porque todavía la gente seguía eso. La hora les decía en qué posición estaba el sol. Era un lujo. En esos entonces, cuando todavía empezaron a salir los primeros relojes, en qué posición estaba el sol o la luna y si seguían durmiendo o no. Así que volviendo al tema de los relojes como introducción para la profesión del tiempo, porque me pareció interesante decirles este tipo de cosas, que las metí aquí no a la fuerza, porque tienen que ver. Sigamos con las primeras empresas relojeras, pero no sin antes decirte que si quieres bajar de peso, BioSilhouette es la mejor opción, y si estás en Perú, lo puedes conseguir simplemente en el enlace que te dejo aquí abajo. Haces clic en el enlace, te lleva a una página donde tú puedes escribirles, hacer todas tus consultas y el producto te llega hasta tu casa. Te llega a tu casa y recién empiezas a pagar y a bajar de peso. Así que te llega a tu casa, pagas, empiezas a bajar de peso y es un producto que, como es 100% natural, no contiene ni químicos, ni ácidos, ni preservantes, ni colorantes. En la semana vas a empezar a ver que hay efectos para que empieces a bajar de peso. Y varía. ¿Por qué? Porque son hierbas concentradas, como el agracejo, el abedul y la espirulina, que hacen que se regule la flora intestinal. Y bueno, para cada persona el funcionamiento de las cápsulas es distinto. Así que ya sabes, si quieres bajar de peso, BioSilhouette. Y si estás en Perú, te llega a tu casa o trabajo. No importa en qué lugar del país estés. Y continuando, bueno, el primer reloj de lo que nosotros llamaríamos de bolsillo no es de tan bolsillo, sino es como una especie de esfera que se cuelga en el cuello, que era lo que en ese tiempo estaba de moda. Así que el primer reloj se basó en algo que sea comercial y que se le llama el reloj Pomander, que fue fabricado en el año 1505 por Peter Hanley, que era alemán. Y a partir de este reloj se empezó a reducir más. Fue el primer reloj que tenemos físicamente desde ese entonces y que todavía funciona, que inspiró a las siguientes casas relojeras. Busqué en internet y en otros datos y encontré que la casa más antigua de relojeros es Vacheron Constantin, que fue fundada en 1755, que es la manufacturera de relojes
que tiene más de 270 años. Pero a mí me gustan mucho los relojes. Entonces yo sabía que la casa más antigua de relojes, que fue fundada años antes, en 1738, fue por Pierre Jacques Droz, mucho antes. Pero ¿por qué no van a encontrar que Jacques Droz fue fundada antes o era más antigua? Porque fue fundada en Suiza, en un pueblito muy muy lejano. Y sus relojes eran tan buenos, solo fabricaba relojes de pie, o sea, de esos altos que se ponen en la esquina de la casa y suenan. Eran tan buenos que traslada su fábrica a España. Y en España, no es que refunda su empresa o le pone otro nombre, continúa con su nombre. Que en ese entonces, cuando tú ponías algo, una empresa, una fábrica, un emprendimiento de lo que sea, lo más común era que lleve mínimo tu apellido, porque así como en Latinoamérica, en lugares de los Andes, lo primero que te preguntan es tu apellido, porque depende de tu apellido, es que si ellos saben si hay una ubicación geográfica. Según tu apellido, ellos más o menos saben de qué zona vienes, si es una zona cálida, si es una zona fría, y si tu familia tiene dinero o no tiene dinero, o más o menos a qué te dedicas. ¿Por qué? Porque a diferencia de los lugares con más de 2, 3, 4 millones de habitantes, en los Andes, en la sierra, todavía no hay ese movimiento de personas, de familias, que se van de un lugar a otro. Entonces todavía existen el lugar originario donde ha nacido esa familia y ese apellido, todavía continúan donde están. No es que se hayan movido. Entonces por eso es una referencia. Y en ese entonces en Europa igual. Entonces Pierre Jacques Droz funda en 1738, que es más antigua que la primera que van a encontrar en internet, que es de Constantin. Y la historia de Pierre es muy, muy, muy triste. Algún día vamos a tocar ese tema, porque él no solo empieza a crear relojes de forma tan exquisita que los lleva a otro nivel, como actualmente lo hace la casa relojera Jacob, que hace relojes que son impensables. Pierre en ese entonces, el objetivo era en España mostrar no solo la invención de los relojes y mostrar una nueva cara de lo que era la relojería. Tanto sí avanza que Walt Disney inspira sus autómatas en Jacques Droz y funda Walt Disney, funda su parque basándose en los mecanismos que Jacques Droz deja, porque Jacques Droz es el primero en dejar autómatas y crear relojes, todos esos relojes antiguos que ven en casas muy antiguas o de los reyes, todo bien adornados de materiales con diamantes y de oro y demás, los empieza a hacer Pierre Jacques Droz. Y ahora la marca con el tiempo solo se quedó como Jacques Droz. Y a partir de esa inventiva de los autómatas, empieza a reducir los autómatas, como por ejemplo pajaritos que cantan, donde no solo mueven parte de la cabeza, sino las alas se giran y demás, dentro de relojes de pulsera, así. Dentro de estos relojes mete autómatas. Así que la visión de los relojes es totalmente brutal y distinta de Jacques Droz. Y es un relojero y una casa relojera que no es muy común ni famosa. Así como Patek Philippe, que es una casa relojera que fue fundada en 1839. Estos relojes y estas casas todavía existen, todavía fabrican relojes y todavía están vigentes, no son tan famosas como el Rolex, porque están destinadas a
personas con excesivo valor adquisitivo. O sea, sus relojes no son nada baratos. Algún día me gustaría tener mucho un reloj Jacket Ross, no solo por la vigencia en la que tienen, sino por la historia. Y todo en Jacket Ross es un arte. Incluso el edificio donde fabrican los relojes es postmoderno. Así que es muy interesante la historia de Jacket Ross. Algún día se los voy a tocar, porque también es muy triste. Y gracias a eso, el amor y la tristeza lo impulsa a ser una de las casas relojeras más importantes, con una visión distinta de los relojes y que hace que personas como Walt Disney, ya les repito, se inspiren en ellos para crear sus parques temáticos. Continuando y para no desviarnos mucho del punto, a medir el tiempo siempre ha sido importante. Pese a que incluso existen hasta universidades de cosas, psicología, que estudian la mente, ingenierías, etcétera, no existe una carrera que mide el tiempo y haga que los factores de tiempo sean reducidos o aumentados en la vida cotidiana. No existe una carrera o una universidad, pero con el tiempo va a existir. ¿Por qué? No porque es el futuro ni no porque sea algo nuevo, sino porque da mucho dinero, es excesiva la cantidad de dinero. Si bien antes la televisión se dedicaba a contratar psicólogos, psiquiatras y expertos de personas en comportamiento para dar programas a los cuales la gente pueda primero verlos, hoy en día la palabra adicción es algo que se busca dentro de los medios de comunicación digitales. YouTube, Facebook, TikTok, etcétera. Tienen un objetivo principal, que es tener un grupo de personas que analicen cuáles son las debilidades de las personas y a través de esta debilidad crear una moneda digital intangible. ¿A qué me refiero con esto? Que este grupo de profesionales busca crear la distorsión del tiempo. Hemos pasado de medir el tiempo y ser conscientes de él, por eso es que hablé de los relojes, para ser productivos, a deformar el mismo tiempo. La moneda del tiempo actual es la distracción. Y eso da millones y millones de dólares, de euros, de soles, de la moneda que ustedes quieran. Porque los algoritmos y los programas de cada aplicación buscan a través de los profesionales y los estudios hacer que tú te quedes un segundo más en sus plataformas. Como ejemplo te voy a dar WhatsApp, porque todos conocen a WhatsApp. WhatsApp ganó millones de dólares en la bolsa, haciendo que las personas se queden unos cuantos segundos más en su plataforma y de esos segundos va estirando más tiempo, simplemente haciendo un estudio de mercado que sí les costó mucho dinero y haciendo que cuando la otra persona te empiece a responder, existan unos puntitos que vienen dentro de tu mensaje, dentro de tu WhatsApp. Y si no estás dentro de la conversación, aparece dentro de su nombre un símbolo donde dice escribiendo. Simplemente por hacer eso, WhatsApp empezó a ganar millones de dólares. Porque hace, mediante este tipo de métodos, que las personas se queden más tiempo y no piensen dejar de usar su plataforma. Y es una guerra. Esta guerra se da en todas las aplicaciones. Ay, disculpen por el sonido de afuera. Es que vivo en un asentamiento humano.
Así que esta guerra es por el tiempo que tú uses una aplicación. Y estas aplicaciones usan millones de dólares para estos grupos de estudio. Y con el tiempo ya no van a ser grupos de estudio de diferentes profesionales, sino van a existir universidades que se dedican exclusivamente a crear profesionales para que se dediquen a hacer estudios que hagan que las plataformas hagan cosas que se enganchen a uso de plataformas. Así como te he dado el ejemplo de poner los puntitos en WhatsApp, todos sabemos que Google y las otras plataformas saben qué es lo que necesitamos y en menos de 24 horas nos aparece en publicidad de eso que nosotros estábamos pidiendo o buscando. Con el tiempo, las predicciones van a ser brutales, porque aunque ustedes no lo crean, el tiempo y este tipo de procedimientos que hacen este grupo de personas a través de estos algoritmos, y estos algoritmos hacen que el tiempo de accionar de clics en tu celular de una sola persona determine qué cosa necesita o qué va a hacer. Pero aquí viene un punto importantísimo. Cuando tú tomas los datos de esa persona y tomas todas las personas que viven a su alrededor y tienes una cantidad de base estimada de unos 5 a 6 millones, se ha demostrado, y esto es algo, no sé por qué no se hizo una noticia mundial o viral, pero ya tiene sus buenos años, se ha demostrado que, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, la cantidad de datos acumulados de todos esos millones de personas pueden predecir una actividad catastrófica. Así como los perros o los gatos, cuando va a venir un temblor, ellos saben antes, porque escuchan o sienten ciertas vibraciones. Las personas tienen un sexto sentido que tienen la capacidad de predeterminar sin que se dé cuenta y hace cosas sin darse cuenta de movimientos específicos que con la inteligencia artificial instalada en todo lado determine que las personas saben que va a pasar algo. La inteligencia artificial determina que las personas están haciendo algo que no es común. Con el tiempo vamos a llegar a determinar, mediante el uso de las redes sociales, cuándo va a pasar algo malo, en qué lugar. Y a medida de que estas cosas malas o buenas pasen, la inteligencia artificial va a llegar a determinar mediante sus algoritmos dónde va a pasar qué. ¿Y quién va a alimentar esa inteligencia artificial? Porque esa inteligencia artificial tiene que ser alimentada con datos. Y no solo es alimentarla de datos, es cómo alimentarla de datos. Y ahí es donde viene esta profesión que es muy, muy importante, que son los profesionales del tiempo. Porque determina el tiempo de uso de clics, el tiempo de uso de vistas, el tiempo de incluso de cómo presionar el celular, o la tablet, o cambiar el control y demás. Todos estos parámetros son medidos para que se determine si va a pasar algo bueno o malo. Y esta profesión se va a encargar de alimentar eso. Así que va a ser una profesión que indirectamente va a llegar a ser muy, muy importante. Y obviamente va a ser muy, muy, muy redituable. Van a ganar muy, muy bien a estas personas, porque estamos hablando que son personas que están capacitadas en psicología, en psiquiatría, saben de movimiento corporal, saben de movimientos lingüísticos, saben de los mass media, que ya son cosas que se llevan a nivel de doctorado de comunicaciones. Así que son cosas muy avanzadas que van a hacer que la inteligencia artificial se alimente. Porque no olviden que la inteligencia artificial ha existido desde hace muchos años. ¿Por qué ahora está de moda? Porque ya existe la capacidad de profesionales
que saben cómo alimentar a la inteligencia artificial para que ésta funcione. Simplemente teniendo la inteligencia artificial y no tener el método de hacer cómo capte los datos, no sirve. Y ese ha sido el secreto de Google. Crear un programa que determine y lea en la red los datos que tú necesitas. Y gracias a esos datos, Google empezó a escalar y hizo que el mismo Explorer de Microsoft deje de ser usado. Y Microsoft intentó mejorar por todos los medios Explorer, pero aceptó que Google le ganó. Y no es que hicieron cosas malas como prohibir Chrome o poner dentro de sus programas de Windows, hacer que Chrome funcione de forma lenta y demás, porque podían haberlo hecho, hacer guerra sucia, pero no. Lo que hicieron fue alentar a una empresa que no les pertenece porque vieron que era positivo en lo que hacía. Fue una de las primeras colaboraciones de tecnología importantísimas, porque cuando tú tienes el control de algo puedes hacer que algo nuevo que entre no funcione, así sea bueno. Pero otro día vamos a tocar ese tema y la importancia de este tipo de colaboraciones y qué cosas se ha logrado a través de esto, que son otro tipo de profesiones. Entonces se dan cuenta lo importante que es esta nueva profesión del tiempo, lo que puede hacer y lo que determina, y así también saber predecir lo que es la moda. Y esos datos valen millones. Imagínense cuándo van a volver a estar de moda los jeans skinny, o los jeans pegados, o la ropa pegada, porque ahora está de moda la ropa ancha. Y hace 10 años estaba de moda la ropa ancha, después vino la ropa pegada, la ropa normal. Ya pasamos la época en el que la ropa de los 60 estaba de moda, de los 70, pero es algo que rota, no es algo que cambia mucho. Y estas personas que se dediquen al tiempo, que hagan que las personas estén más tiempo en los dispositivos, haga que los programas que están dentro de las aplicaciones lean a la persona y predeterminen todo esto. Entonces el secreto de estas aplicaciones en el futuro no solo es el contenido, sino es el tiempo en el que las personas y la cantidad de personas pasan dentro de estas aplicaciones, para ya no determinar como ahora simplemente distraernos, sino determinar el futuro mismo de lo que una persona va a hacer o de lo que pueda pasar. Un Nostradamus digital. Así que va mucho más allá de simplemente tecnología, que no sabemos si va a ser usado de buena forma o de mala forma, pero esas fórmulas y esos datos ya existen, están hechas de forma muy remotas, muy arcaicas si quieren decirlo en el mundo digital, pero ya existen. Y ya se pueden hacer esas lecturas. Lo que no se sabe es hasta qué punto los gobiernos usan estas lecturas de predicciones, estos movimientos, y hasta qué punto están dispuestos a invertir para seguir analizando todos estos datos. Así que ya sabes cuál es la profesión del futuro que se está forjando recién. Son los compradores de tiempo, los medidores de tiempo. Ya te he explicado cómo funcionan, cómo es. Bueno, espero que te haya gustado el video de hoy, que ha venido desde algo tan simple del tiempo, como es a esto tan complejo. Así que nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao. Y por favor, suscríbete. Si no te has suscrito, suscríbete, por favor. Eso me ayuda mucho para seguir con esta locura. Bueno, todólogos, todólogas, gracias por todo. Hasta el siguiente.